personas que trabajan ahí, gente que como que todavía no, o sea, no cree que, bueno, qué fue lo que pasó con la empresa, ¿no? Y por eso te invité. O sea, apenas pasó eso, de hecho, yo dije, tengo que escribirle a Mariel. Antes de empezar, porfa, preséntate, dinos qué estás haciendo para la gente que pues no te conoce. Yo estoy aquí también. Listo, ya estamos. Entonces, porfa, preséntate y cuéntanos, bueno, qué te dedicas, qué andas haciendo, cuál es tu rol ahí en las super sociedades. Bueno, a ver, les cuento a todos. Pues mi nombre es Mariel Tapiero. Eh, Soy abogada egresada de la Universidad Militar, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Actualmente estoy trabajando y prestando servicios para la Superintendencia de Sociedades. Manejo algunos temas de reorganización, Ujú. Como esto, ¿no? reorganización abreviada y ordinaria. Sí, como Ya, estos, pero no este. como este, pero no este puntualmente, pero Exacto, algo así. sí, sí, Ya. sí, 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 Y por supuesto. bueno, y ya preguntante, bueno, ya Mariel la conocí en el pregrado, yo también soy egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, ¿no? Pues yo con ella compartí por ahí unos 3 semestres, 4 semestres, porque me cambié, bueno, una historia y larga. Sí, En algún momento la compartiré con ustedes, pero bueno, aquí estamos, aquí nos ha traído la vida y nada, me gustaría preguntarte, digamos, que empecemos como no sé, sé que de pronto no puedes, hay cosas que no puedes decir, ¿cierto? Pero digamos, ¿cómo ves tú el tema de justo y bueno? ¿Por qué mercaderías has llegado a este punto? Más o menos, o sea, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué es lo que puedes ver? ¿Lo que nos puedes decir en cuanto a este tema? Y ya comenzamos ahorita a entrar un poquito a lo jurídico, pero pues, eso sí, para que nos quede. ahí no te escuché bien, no te estoy escuchando bien. Ya, es que me Ahora entró una sí. llamada, perdón, listo. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Considero que... ¿Ahí me escuchas bien? Perfecto. Listo. Considero que pues esta sociedad como tal se ve inmersa en este tipo de procesos porque realmente no tuvo la capacidad de mantener su liquidez, que es lo que generalmente pasa con muchas de las personas jurídicas o aquellas personas comerciantes que realmente no logran mantener esa liquidez o ese flujo de caja para seguir atendiendo sus obligaciones día a día y por eso es que ven la necesidad de acudir ante la super para poder adelantar pues, los procesos que se ajusten a sus necesidades, generalmente la reorganización. Y tú sabes más o menos cuándo justo y bueno empezó ese proceso, si se dio por la pandemia o inclusive antes de... Bueno, sí, ellos inicialmente argumentaron, adelantaron el proceso NEAR, que es un trámite de negociación de emergencia Ujú. previsto por el decreto 560-2020, que puntualmente lo que permite a las empresas es adelantar en un término muy corto, generalmente 3 meses, acuerdos de reorganización, para que Ujú. puedan, pues, como tal, buscar o establecer esa válvula de escape que les permita continuar desarrollando su objeto social o su actividad económica. Ellos adelantaron este proceso a partir del año 2021. Ya para octubre, cuando ven que la situación es más complicada, obviamente pues los términos de este trámite de emergencia del NEAR son muy cortos, pues porque lo que se pretende precisamente es como dar una solución rápida a estas sociedades. Lo que pues ya al ver la situación deciden optar a finales de octubre del año pasado por presentar la solicitud de reorganización que termina con su admisión en enero de este año. Bueno, y más o menos yo vi la audiencia que fue la semana pasada, creo que fue el miércoles, si no estoy mal, algo así por el estilo. Sí. Pasaron muchas cosas. A mí me sorprendió, por ejemplo, cómo los acreedores insistentes, bueno, mayoritariamente muchos acreedores querían salvar la compañía, ¿no? Inclusive, no, nosotros canjeamos aquí por acciones, inclusive los propios empleados, muchos de los empleados dijeron, no, pues
nos deben aquí 3 meses de inclusive sueldo, más, o sea, inclusive hay unos que más, claro. O sea, como que la generalidad es como los 3 meses a los que, o sea, los que la mayor trabajador, o sea, les debían tres, o sea, a la mayoría, pero habían casos de 8 meses, o sea, una cantidad bastante impresionante, y todavía decían, oiga, hay que salvar, porque igual, o sea, se pone a pensar, es que son cinco eh, mil 5.000 puestos de trabajo, 5.000 personas que se van a quedar sin trabajo, pero hubo algo que me sorprendió y es que se nombra liquidador, finalmente se va a liquidación y sin embargo se les da un tiempo a los acreedores para que junto con el liquidador pues presenten ese plan de salvamento que le presentaron al juez en ese día, ¿no? exacto. Yo creo que primero hay que aclarar porque llama mucho la atención. Claro, Eh, o sea, hay dos posiciones, ¿no? ajá, Muchos de los acreedores quieren la liquidación, pues porque esos efectos y esas consecuencias de la liquidación, por ejemplo, en el caso de los arrendadores, va a permitir la entrega de sus inmuebles en un corto plazo. sí, Eh, Otra gran parte de los acreedores, entre esos tenemos los laborales y de otras clases, quieren que la empresa siga a flote precisamente porque es que hay que tener en cuenta una cosa y es el modelo de negocio como se desarrolló. Y bueno, ujú, entonces, de entrada, ellos no es que tuvieran activos o de su propiedad, sino que todo sí, lo manejaban por medio de arrendamiento, renting, ¿sí? ujú, Entonces, al momento de llegar a un escenario de liquidación, lo que busca ese proceso de liquidación es que con ese inventario, con esos activos que tú tienes, pues al momento de venderlos puedas pagar a los acreedores. Entonces, hay como que entender esa posición y por eso creo que ahí entran muchos acreedores a decir, no, salvemos la empresa para mantener empleo, para seguir pues con todo el desarrollo económico de nuestro país. Lo que tú dices es cierto. En este momento y según lo que manifestaba el promotor, en las audiencias pasadas, son 5.300 trabajadores que están activos ujú, a hoy, sin sí, contar con todas las demás, los demás laborales o los demás trabajadores que tuvieron que renunciar con anticipación, las personas que también se vieron inmiscuidas, porque no son solamente 5.000 trabajadores, inclusive en una entrevista, eh, el propietario, Olmi, ujú, manifestaba que pues sí, bueno, generaba alrededor de 20.000 trabajos, 20.000 empleos en Colombia. sí, o sea, Entonces, es incluirá una situación directos, indirectos, o sea, es mucha gente, ¿no? de, exacto, es muchísima gente y obviamente pues esa ayuda o esa generación de empleo pues también ayuda a nuestra economía y el impacto ante un eventual escenario de liquidación va a ser complejo para todos nosotros. Claro, no, y sobre todo por lo que tú dices, o sea, el modelo de negocio prácticamente no da, o sea, uno generalmente cuando tiene un negocio, digamos, vas y buscas tu crédito como persona natural o jurídica, siempre te piden un respaldo, ¿no? Que generalmente termina siendo bienes, un montón de cosas. Justo y bueno, no las Ujú, tenía, pero por lo que tú dices, ¿no? El modelo de negocio. Ahora te quiero preguntar exacto. algo. Yo vi la noticia, si no estoy mal, fue el 30 de abril que se hizo público el tema de que el inversor chino no aparecía, ¿no? Y Sí, la super sociedad se enteró o le tomó por sorpresa, o sea, se llegó el día de la audiencia y la super sociedad es como vio el tema, o sea, ¿tú qué puedes decir de pronto de eso? Porque es que los acreedores decían, es que nos enteramos hace poco y nos tocó ajustarnos, nos reunimos con no sé cuántos cientos de acreedores para presentar este plan, no sé qué, bla, bla, bla. Pero, o sea, a todo el país lo tomó por sorpresa, ¿no? exacto. Es que creo que incluso hubo ahí un tema o bueno, un hecho Ujú, diferencial en este caso, y es que tú sabes que cuando un caso es muy mediático como este, generalmente sí. los medios de comunicación obtienen información y difunden información con anticipación, inclusive pues hasta el delegado lo manifestaba en las audiencias, hay información pues, que se conoce por los medios de comunicación, Sí. más no porque realmente reposa en el expediente y por eso fue que se hicieron los requerimientos. Ujú. ¿Qué puedo decirte frente a eso? Sí, pues se tuvo conocimiento, me imagino que como todos, por los medios de comunicación de alguna información, pero pues igual se maneja lo que está en el expediente hasta el momento. Por eso se Sí, hizo el requerimiento también. sí, 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 porque igual era información importante porque se suponía que tenía hasta el 30 de abril para Claro, presentar el plan
de salvamento, ¿no? No, y que había una buena posibilidad de recuperar y pues pues continuar a flote la sociedad y la empresa, llevarla, pues continuar desarrollando ese objeto social. Lastimosamente, pues no se pudo finiquitar. Tengo entendido, según lo que decía, no recuerdo ahorita el nombre de los abogados de esos acreedores, que hubo en los últimos 3, 4 meses un crecimiento, o sea, una recuperación bastante importante, el flujo de caja incrementó en justo y bueno, ¿cierto? Este, pero no sé si de pronto ese tema se miró, digamos, en las super sociedades o sea, era claro el tema de que, oiga, si hay mejoría o definitivamente lo que tenían que presentar era la plata y pague todas o sea, alguien que se haga cargo de las deudas, ¿no? Exacto. No, yo creo que pues ese tema es un poco de manejo interno Sí. de la deudora, la sociedad que se encuentra en ese momento en reorganización. Pero lo que llama la atención y pues por lo que realmente se lleva a cabo esta audiencia, que es un poco atípica, la que inicialmente se adelantó porque era pues para resolver las denuncias de gastos de administración, que son los gastos que Ujú. se generan con posterioridad a la admisión al proceso de reorganización, Sí. es el tema de que o sea, se vino a evaluar ya cuando se presentan ese incremento de denuncias de gastos de administración, eran más de 500 denuncias. Ujú. Si bien había una recuperación durante estos primeros meses, que según una de las entrevistas que le hicieron al propietario Justo y Bueno era porque habían recibido una inyección de dinero que les había permitido como mantenerse en estos primeros meses, también lo es que pues la entidad no puede desconocer que y el montón de denuncias que se presentaron en los últimos días, Sí. sumaba a varias acciones de tutela. Ujú. No, ahí me Entonces imagino yo creo que que, sí. Continúa. ok, yo Yo que esperando. interrumpo. Yo que interrumpo, sí. Ok, no, sí, o sea, creo que ahí la entidad no podía desconocer el montón de denuncias de gastos de administración, porque es que hay que tener en cuenta que la ley 1116 y el régimen de insolvencia está creado para poder proteger el crédito, pero también para salvar a aquellas empresas viables. Ujú. Y si tú como empresa no logras siquiera hacer el pago de tus obligaciones diarias o del día a día que están con posterioridad a la admisión a reorganización, pues es un grave indicio de que no estás teniendo la liquidez o el flujo de caja necesario para seguir manteniéndote a flote. Sí. Ven, pregunta por aquí Ramiro Esparragosa, que si a la fecha nunca mostraron un balance de ganancias y pérdidas, o sí, y hace un comentario de que desde octubre de 2020 los inventarios daban muy buenos números y las mermas en tiendas habían bajado considerablemente. Pero bueno, en cuanto a la pregunta, ¿se habían mostraron un balance de ganancias y pérdidas? No. ¿Tú qué Eh, crees o qué conoces? bueno, a ellos cuando se van a presentar alguno de nuestros procesos, se les exige determinada información financiera, como el Ujú. estado de situación financiera, los inventarios, los estados financieros, bueno, todo soportado con sus notas contables y demás. Sí, Puntualmente y específicamente, no sabría decirte si presentaron ese documento. Creería que es necesario, pues, por toda la información financiera que se les solicita para poder admitirlos al proceso. ok. Y bueno, en cuanto o sea, este proceso, en qué punto está? ¿Qué sigue? O sea, si nos puedes hacer de pronto un recuento en las super sociedades. Bueno, ya nos contaste más o menos cómo empezó eso. En este momento, ¿en dónde nos encontramos? ¿Qué sigue? Y ahorita, bueno, aquí nos está haciendo Cindy otra pregunta y ya. Ok, Entonces, Cindy nos dice por qué las super sociedades les dio el aval para que entraran a esta ley si ya reflejaban muchas pérdidas. Pregunta Cindy. bueno, esa pregunta hay que tener en cuenta que en la Super tenemos varios grupos.
dentro de eso está el grupo de admisiones y ellos evalúan pues como toda la información financiera que se presenta y de ahí se entra a evaluar y a corroborar si es admisible o no para entrar dentro del proceso de reorganización. Obviamente, supongo que es evidente que cumplieron en su momento los criterios para poder ser admitidos. Ya es diferente, pues supongo que con la inyección que tuvieron a inicios de este año, pues lograban como cumplir con todas las condiciones, pero pues ya finalmente en estos últimos meses, pues creo que toda la situación se salió de control con el montón de acreencias que presenta. Sí, muchas de esas, lo que tú dices, administrativas y, o sea, que no podían aguantar el día a día, ¿no? Exacto. Sí, sí, Este, cuando ya no hay liquidez, realmente es muy difícil. Y sí, ya es una situación que ya también a ellos se les sale de control porque pues ya no pueden demostrar ante nosotros que efectivamente son viables para continuar con su recuperación. ujú. Digamos que hubo una posición de una abogada que se reunió con varios de sus acreedores y ella decía, es que la viabilidad, o sea, que la empresa es viable, sí, o sea, que la empresa económicamente es viable, pero otra cosa es que le hace falta flujo de caja, pero que eso no quiere decir que la empresa sea viable. Digamos, tú en tu criterio, ese argumento, y ella decía, es que se ha venido mostrando una recuperación y la recuperación es considerable y eso da cuenta de la viabilidad, pero que una cosa es que le falta flujo de caja, ¿sí? Que es lo que hay que entrar a solventar, pero que eso no, según ella y lo que ella decía, eh, no tiene nada que ver con la viabilidad de una empresa. ¿Tú qué opinas? Sí, ¿Qué opinión tienes tú ahí? creo que son dos cosas que van atadas, porque puede que sí tenga la viabilidad, es decir, el modelo de negocio se preste, pero si Sí. realmente no hay ningún inversor, no tienes ningún nuevo proyecto para ejecutar, no hay una forma o una solución real que te permita en un corto plazo solventar la situación, pues no es posible. Igual yo creo que la liquidez sí va atada y depende mucho y genera muchas consecuencias en este tipo de procesos. Si no la tienes, si no logras mantener tus gastos de administración, que es lo esencial. Aparte acá estamos teniendo en cuenta, listo, gastos de administración, pero hay que tener en cuenta que para el momento de la confirmación del acuerdo, ellos también tienen que haber cumplido con todas las obligaciones del artículo 32 de la ley 1429, que es el tema de seguridad social, y con todo lo demás, con retenciones y todo lo demás. Entonces, Co- no es solamente, dime. Cosa que estaba incumplida, ¿no? O sea, que claramente estaban fallando ahí Sí, es en que temas de... Yo, por ejemplo, vi en la audiencia una mujer en estado de embarazo que, imagínate, sin servicio de salud, es que es preocupante, ¿no? exacto, hay muchas que ya pues dieron a luz y que en este momento pues no están contando con ese recurso económico por su licencia de maternidad, que obviamente es una situación difícil, sumado pues a la tasa de desempleo en nuestro país. Ujú. No, y que se iba a incrementar también considerablemente con esta empresa. Aquí nos dice Cindy nuevamente Exacto. que eso fue lo que hicieron creer porque desde enero se están atrasando con los pagos de administración. O sea, claramente, precisamente esa situación es la que hizo que el juez terminara desestimando todos los argumentos que dieron los acreedores sorpresivamente. Yo imagino que los acreedores, lo que pasa es que es lo que tú dices, o sea, un acreedor, o sea, si yo presto plata o estoy generando facturas y la persona, y pues mi deudor no me las está pagando y no tiene nada que quitarle, pues a mí no me sirve que cierre porque pues nunca voy a ver de regreso eso. Pues Exacto, es que yo creo que entiende uno esa en eso posición, van ¿no? enfocados. Sí, es que exactamente, yo creo que si hubiese sido otro modelo de negocio donde esta empresa de verdad tuviera activos o algún tipo de planta de equipo que se pudiera tomar para poder pagar a los acreedores, pues Claro. divinamente la mayoría de acreedores hubieran optado y estarían de acuerdo con la liquidación. La cuestión acá es que el modelo de negocio no permite, o sea, ante un eventual escenario de liquidación, ya se decretó la liquidación, pero pues hay varias órdenes suspendidas a la fecha. Sin embargo, ante un eventual escenario de liquidación propiamente dicho, no habría, eh, si no hay activos, no habría cómo cubrir todas las acreencias que hacen parte de ese pasivo reorganizable. Y hay que tener Claro. en cuenta que son más de 11.000 acreedores y que Ujú. obviamente para el pago de estas acreencias se tiene en cuenta
la calificación y graduación, y esto se divide por clases, son 5 clases, y entonces vamos en orden, y dependiendo de eso también, o sea, no se puede garantizar que el 100% de los acreedores van a ser, se les va a pagar las acreencias que les adeudan. Como quien dice, eso es hasta donde alcance. O sea, Exactamente. si hay 100 manzanas, los que alcancen a coger las 100 manzanas y el resto, pues, lo lamento, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, si te das cuenta, muchos de los acreedores que no pertenecen a esa primera clase que incluye laborales y fiscales, que van a quedar por allá en cuarta o en quinta clase, que son de las últimas, son los que están optando también por el salvamento de la empresa, porque pues obviamente si no hay activos, ¿quién les va a garantizar que les van a pagar? Claro. No hay Aquí, con qué, no hay puntualmente con qué responder. aquí nos dice Jeffo Cárdenas que se hizo apertura de algunos puntos donde a sus empleados se les está pagando a diario, ¿sí? Que es un acuerdo que se hizo con el liquidador de las superciudades. Bueno, no conozco si fue ese acuerdo, pero sé de primera Sí, mano con trabajadores de la empresa que sí se les está pagando diario. Creo que son 35.000 pesos, si no estoy mal, las personas de tienda. Pregunta por acá, Javi. Buenas noches, ¿cuál es el destino de las ventas en la apertura que se hizo desde ayer? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuál, o sea, lo que ingrese por ventas a partir de la reapertura, entre comillas, a dónde va destinado? bueno, acá hay que tener en cuenta que el liquidador, después pues, de la última audiencia que estuvo la semana pasada, dio la orden de hacer la reapertura, pues para poder mantener a estos trabajadores y como no perder estos activos que a la fecha tienen, supongo que son productos perecederos y demás. Terceros. Entonces, de lo que tengo entendido de estas ventas, lo que va destinado es pues al pago diario de estos empleados, y supongo que lo demás será para atender otro tipo de gastos de administración o que hagan parte de la masa. Sí. Ok. Bueno, la apertura de tiendas hace parte del proceso normal, o es un escenario, pregunta Jeffo también, perdón, o hace parte de un Okay. escenario de liquidación en una empresa, o solo es un beneficio para los proveedores. ¿Tú qué le podrías Qué, responder? qué pena, ¿me repites? Es que no Mira, alcancé a escucharte. dice Jeffo, pregunta, ¿la apertura de tiendas hace parte del proceso normal de un escenario de liquidación en una empresa o solo es un beneficio para los proveedores? No, no, sí hace parte de un escenario común, porque es que el proceso de liquidación no quiere decir que inmediatamente se decreta la liquidación, van a tomar los activos y se van a vender inmediatamente, sino que lo que se busca, en este caso hay muchos productos perecederos, entonces lo que se busca es preservar esos activos, sacar el mayor provecho posible para obtener el mayor dinero que se pueda para poder pagar las acreencias. Entonces es una medida muy común, dependiendo pues, de la empresa que esté en el escenario de liquidación, pero es muy común que se tomen este tipo de medidas porque lo que se busca es recaudar el mayor dinero posible para poder pagar las acreencias, la mayor cantidad de acreencias. Ok, bueno, pregunta si India en este caso Mercadería SAS no tiene de dónde liquidar, ¿qué pasará con los trabajadores? Bueno, una pregunta bastante complicada en este escenario. Sí, Es que es por lo mismo, o sea, eh, si no tienen, es que si no tienen de dónde, por eso inclusive varios trabajadores entendieron que pucha, lo que tenemos que hacer es trabajar para sacar adelante la empresa, ¿no? Pero, ¿tú qué les puedes decir? sí, es que realmente o sea, el pasivo reorganizable, los gastos de administración, las deudas que tiene la empresa son altísimas. O sea, nada más en gastos de administración, 135.000 millones de pesos es muchísimo dinero, Ujú. sin sumar el pasivo reorganizable, Eso es que es en qué periodo es mensual. Eso es mensual. ¿cuál? El valor que tú dices es en cuánto tiempo. Eso es gastos No, hasta el administrativos. 30 de abril, gastos Ok. administrativos, un día después de la admisión, es decir, del 18 de enero, Ujú. hasta el 30 de abril, que fue el último reporte que se dio. Entonces Mucha es plata. una suma altísima sumado al pasivo reorganizable que, según decía el promotor, era superior al billón de pesos. Sí, superior al billón de Entonces, pesos. imagínense, bueno, ante un eventual escenario de liquidación, hay que tener en cuenta que los acreedores laborales, los trabajadores que actualmente se encuentren vinculados, pues cuando ya se llega a la liquidación propiamente dicha, si se llega a ese escenario,
pues determinarán sus contratos, se deberán pagar todas sus acreencias laborales sumadas a las indemnizaciones por la terminación de ese contrato. Los acreedores laborales hacen parte de la primera clase, entonces en ese orden de idea tienen prevalencia, son las primeras personas a las que se les pagaría ante un eventual escenario de liquidación. Se maneja igual tanto en la pues este orden de pago, ¿no? En la liquidación como en la reorganización. Hacen parte de la primera clase y tienen como esa preferencia. Y digamos, y ahí funciona igual, ¿no? O sea, si se agota el activo, lo que hay en la primera clase, igual, ¿no? O sea, puede que varios trabajadores no vean un peso, ¿no? Exacto, pero yo creo que ahí depende mucho del liquidador, porque hay liquidadores que hacen una tarea muy acuciosa y son muy diligentes, Ujú. que velan por sacar el mayor provecho a esos activos que se tengan o ese modelo de negocio para poder recaudar la mayor suma posible y por lo menos tratar de pagar a todos los acreedores laborales. Vale, pregunta Jeffo Cárdenas otra vez, dice, ¿qué tan cierto es que la prioridad sean los impuestos ante la DIAN y ahí sí después siguen ellos como trabajadores? No, 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 no. La clasificación ya está dada, está establecida por la ley y dentro de la primera clase están los acreedores laborales y los fiscales. Dentro de los fiscales se incluyen pues todos los impuestos de las entidades públicas, Secretaría de Hacienda, DIAN y demás, pero siempre prevalecen los acreedores laborales. Siempre se va a hacer el pago primero a ellos y posteriormente a los fiscales. Ok, o sea que en ese sentido pues es como un alivio, ¿no? El tema es cuándo sucederá Sí, esto, ¿no? O sea, eso es un tema que toma tiempo, o sea, esto no va a pasar mañana, no va a pasar en un mes, no va a pasar posiblemente en un buen tiempo hasta que ya el liquidador tenga claro a quién le va a pagar y cuánto le va a pagar, ¿no? exactamente, sí. Bueno, pregunto yo, más o menos o sea, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo puede tomar eso hasta que se llega al final? Hasta que se llegue a cuál escenario, como al pago Sí, hasta o que, mientras salimos. no, cuando ya el No, liquidador es dice, que y mira, inclusive aquí paguemos acá. Cindy me lo complementa, en el peor de los casos, ¿cuánto tiempo podría llegar a durar este proceso? O sea, ya en el peor escenario que tú digas, pucha, está complicado, bueno, está complicado de por sí porque ¿dónde sacan plata? Pero La verdad, de lo que he podido ver, no creo que sea antes de un año. No podría decirte más allá cuánto tiempo más, pero no creo que antes de un año se vaya a ver algún tipo de solución efectiva. Obviamente todo esto depende, es que hay que tener en cuenta que todo esto depende en gran parte de cómo vea realmente la situación el liquidador, ¿no? Porque a él en ujú. audiencia se le expone una situación, Y se le cuando presentan vaya unos ahí, documentos. Cuando ahí se presenta es cuando realmente él va a tener conocimiento propio y decir, bueno, mire, y está pasando esto, y presentar los respectivos informes, que ujú. inclusive dentro de un mes tendrá que presentarlo para ver si va a aplicar el salvamento o no. Pero no consideraría que antes de un año vaya a haber una solución. Pues depende, ¿no? Porque es que depende de cuántos activos hayan, de realmente pues cómo vayan a solucionar el tema, cómo vea el liquidador viable continuar con esa reapertura de tiendas, o si definitivamente ya no es posible. Ujú. Depende de varias cosas. Porque O si digamos se da el que, salvamento, si se da el porque salvamento, porque si se da el salvamento ya. eso sería lo mejor, ¿no? Pero a mí sí me parece, por Exacto, ejemplo, sí, supongamos en un caso de estos, porque inclusive escuché de los apoderados de los acreedores, es que están hablando con fondos de inversión, hay gente que está muy interesada, o sea, como que fueron y vendieron el modelo de negocio y en teoría, según ellos, hay gente interesada que, pues, según ellos, no son chinos, nada que ver, sino que es otra gente muy diferente. Pero supongamos sea el salvamento, ahí, o sea, claramente Justo y Bueno no se puede seguir manejando como se venía manejando, ¿no? O sea, tiene que tener un cambio importante para que la situación no se vaya a repetir, porque pues si vuelve y cae en las mismas, porque tengo entendido que a Justo y Bueno se le inyectó un capital, ¿sí? Hace un tiempo. sí. Con eso se pusieron al día en temas laborales y demás. Pero, o sea, esa inyección siento que no sirvió para nada. O sea, como que fue plata que entró y así como entró salió.
porque Yo creo volvieron a que caer en fue ese como pecado. un pañito de agua tibia como para sostenerse ahí mientras estaban en el trámite del proceso, porque es que la verdad no hay que desconocer que es que los gastos de administración de ellos son altísimos. Sí, O sea, yo he escuchado a muchos acreedores, por ejemplo, en el caso de los arrendadores, que indicaban que nada más de canon de arrendamiento a una sola persona en estos 4 meses eran 60 millones de pesos. sí. Y ellos tienen más de 600 tiendas abiertas en este momento, tenían más de 1000 tiendas activas, entonces los gastos de administración son altos y yo creo que la inyección es muy fuerte. Por eso en ese caso, en el salvamento, inclusive el decreto 560 señala que si este salvamento se llega a dar, la inyección de dinero tendría que cubrir la totalidad de las acreencias laborales y de los gastos de administración. O sea, Ujú, tendrían que hacer un pago total a todos los acreedores sí, laborales, sí. más los gastos de administración y pues todo el tema de tener al día seguridad social y demás. Entonces imagínate que la inyección va a ser altísima si realmente se llega a dar ese salvamento. Sí, o sea, inclusive ellos tienen, o sea, por ahí, inclusive hay acreedores que están inclusive intentando bajar lo que se les adeuda, y yendo por acciones, ¿no? Sí, Pero eso, recapitalizando. eso en el mejor, eso, porque de lo mismo, si tienes, no sé, una cantidad grande de acciones de una empresa que vale 0 pesos o que vale 100 pesos, ¿no? Exactamente. Que ves, Es, que ves que obviamente no va a retornar a ti. claro, Sí. o sea, es como tener un título de nada. Bueno, preguntan por Sí. aquí, bueno, y si aparece un ángel que inyecte inversión, ¿cuál sería el paso a seguir? Ah, ok. Bueno, en este paso pues ya estamos es en el salvamento, no había como otra opción antes del escenario de liquidación, que estábamos en reorganización, que si se presentaba esta adquisición o esta inversión, pues obviamente continuaban dentro del proceso y pues normalizaban la situación para poder Ujú. continuar. En este caso, pues si se presenta esta inversión, pues de acuerdo a lo que establece la norma, tendrían que hacerlo los acreedores, ¿no? Porque el salvamento lo proponen solo los acreedores. Ya aquí no Ujú. hablamos de un inversionista externo. Sí, Eh, no, pues podrían quedar al día, tal como lo exige la norma, con los acreedores laborales, gastos de administración, seguridad social, para ya pues dar por normalizada la situación. ok. Pregunta por acá, Jamie dice, ¿cómo se va a dar el salvamento si uno se ofrece a ir a aperturar las tiendas y no nos dejan? O sea, es que el tema, digamos, de ir a aperturar es lo que tú dices, ¿no? Es que abrir una tienda y tiendas que el canon es de 60 millones y de hecho hay arrendatarios, perdón, arrendadores que no quieren o sea, que quieren recibir rápido los locales. O sea, que entre más rápido les entreguen para ellos, pues mejor. Exacto, no, es que acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, muchos acreedores, muchos arrendadores manifestaban que se iban a tomar a Sí, la sí, sí, fuerza en los audiencia. locales y demás. Y obviamente, como señalaba el delegado, pues tendrás que asumir las consecuencias porque pues todo, o sea, desautorizar todo ese tipo de órdenes trae inmersas algunas sanciones o Sí, declarar la ineficacia de algunos actos y demás. claro. Yo creo que esta reapertura de tiendas, bueno, ordenada por el liquidador, no hay ningún inconveniente. Pero espérame, otra vez retomamos la pregunta. Ah, ok. ¿Cómo se va a dar el salvamento si uno ofrece ir a aperturar las tiendas y no nos dejan? Ujú. Lo que pasa es que aquí el salvamento no va tanto a que continúen, es decir, el salvamento está previsto y sujeto es que puntualmente los acreedores logren invertir el dinero que hace falta para poder colocarse al día y normalizar la situación. Sí. Pregunta Es Jamie. Ok, dime. perdón, perdón, perdón. Mira, que pregunta Jamie, ¿deben permitir abrir las tiendas de 8 a 8 si hay personas disponibles para evacuar la mercancía? Y dice, luego me pueden ayudar, por favor. ¿En qué te podemos ayudar? En la respuesta, la respuesta a tu pregunta. Sí, o sea, entiendo yo que sería un escenario que justo y bueno, o sea, en lo más pronto posible vuelva a la normalidad, ¿no? Pero pues tiene que ser paso a paso. Milena, Sí, es eh, paulatinamente. Milena había hecho una pregunta, pero se borró, entonces no sé si la puedas volver a enviar. Eh, bueno, Milena
Milena, aquí está, Milena Flack, en pocos días entro a licencia de maternidad. ¿Qué hago con el tema de mi licencia? Pregunta ella. Bueno, aquí tendrías que verificar, creo, hasta donde tenemos conocimiento y ha sido conocimiento público, la mayoría de trabajadores en este momento pues no tienen su seguridad social paga. Entonces ese sería como un gran obstáculo para poder acceder a los beneficios que te otorgan al momento de salir a la licencia de maternidad. En este caso, creería que lo mejor sería remitir la comunicación al liquidador designado para que pueda evaluar si dentro de sus potestades puede adoptar algún tipo de medida preventiva. Jamie por acá dice con quién puedo hablar para poder hablar con alguien que sea el encargado de las aperturas de las tiendas, el liquidador, ¿no? El liquidador es el que está, o Solo sea, el liquidador, sí, para que nos pongamos claros, ahorita el liquidador tomó control de la empresa, o sea, ahorita no hay decisión que no se tome si el liquidador no dice, o sea, si el liquidador dice vamos a abrir tales exacto. tiendas, o sea, ahorita entendería yo que no No, sea y una... todas las solicitudes, todas aquellas situaciones que son de urgencia, por ejemplo, el caso de la licencia de maternidad, todas aquellas situaciones de urgencia. A partir de la semana pasada que se decretó la liquidación, ya todo debe ser con contacto directamente con el liquidador. Por eso dentro de la audiencia pues se les comunicó a todos los datos de contacto del liquidador, dirección, teléfono y correo electrónico, porque a partir de esa fecha toda comunicación es directamente con él. O sea, importantísimo ir, eso estará disponible en la página de las super sociedades, ¿no? Me imagino. Para que Sí, puedan consultar esa información y transmitir esa solicitud lo más rápido posible, porque pues son exacto. situaciones como más urgentes. Dice por acá Cindy, Mercadería SAS tiene restricciones al retiro de cesantías. ¿Qué podemos hacer ya que son 4 meses sin recibir dinero? Por ejemplo, mira, ya son 4 meses. Sí, bueno, con el tema de las cesantías, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que habría que evaluar, no sé hasta qué punto si efectivamente a febrero hayan alcanzado a desembolsar las cesantías del año pasado Ujú. Ok. al fondo, al respectivo fondo. Entonces, si no ha sido así, pues no habría cómo, pero todas estas medidas quedan en este momento, por decirlo, en pausa hasta que se logre resolver el tema del salvamento. Es decir, a cualquier situación de urgencia, lo ideal es comunicarla al liquidador, porque en este momento todas las medidas quedan tal cual, por ejemplo, las medidas cautelares que se habían decretado están en este momento vigentes y Ujú. obviamente pues la sociedad no va a poder disponer de muchos de sus dineros embargados, bueno, los que tenga activos y demás. Entonces, lo que yo sugiero en este caso es acudir directamente al liquidador para ver qué otra solución puede ofrecer mientras transcurre el mes que se le otorgó para presentar el informe y revisar si efectivamente van a poder optar por ese salvamento o no. Ok, dice por acá Jamie que no, el celular no lo responde, los mensajes deben ser muchos, es complicado que lea los mensajes. Sí, claro, o sea, yo me imagino que con esta cantidad de solicitudes que debe tener de más de 11.000 acreedores, este, Sí, o sea, es un poco complicado, pero las atenderá, yo imagino que igual seguirá el mismo orden, ¿no? O sea, dará apelación a todas estas situaciones así como que requieren atención inmediata y pues le darás un poquito de esperita a los casos que no son tan urgentes, digamos. Esta señora de la licencia de maternidad y todos estos temas que tengan que ver exacto. con salud, ¿no? Que sean, porque entiendo yo que hay personas que fueron operadas o que están en espera de una cirugía y demás. Entonces me imagino que Sí, o que están en curso de una incapacidad o algo, es importante comunicar al liquidador para que él pueda evaluar la situación y pues esos casos urgentes y dentro de su potestad, cómo podría ayudarlos, porque yo sé que muchos quieren una solución ya. pronta, por no Ujú. decirlo ya, porque obviamente uno entiende es que las obligaciones no dan espera, las situaciones de salud tampoco, pero eh, tratan de gestionarlo en la medida de lo posible, lo más ágil que se pueda, pero hay que entender también que lo que tú dices es cierto, o sea, son 11.000 acreedores que obviamente deben estar cada uno con su situación particular. No, y me imagino que ahorita también el liquidador tendrá como prioridad el salvamento, ¿no? O sea,
a hablar con los acreedores, a ver cómo es que aplicándolo sí va a dar los resultados que esperan, Exacto, ¿no? y realizar el informe que le exigieron presentar, porque de ese informe depende si efectivamente procede o no. Si hay un Claro. patrimonio negativo, se puede continuar, si no, no, y me imagino que la información financiera de esta sociedad no va a ser muy fácil de evaluar, y es una sociedad grandísima, entonces es un poco complejo, pero no, mi sugerencia siempre ha sido, y en este momento que de verdad se presentan muchas situaciones complicadas, es que acudir al liquidador, que en este momento es quien tiene esa potestad para entrar a revisar los temas en particulares y adoptar algunas medidas que permitan solucionar algunas situaciones mientras se logra definir la situación de la sociedad. Sí, por acá nos dice, a ver, bueno, igual que Jamie dice, están en dos tiendas, hay uno con turno único y otra de 8 a 8, soy hipertensa y ya no tengo para los medicamentos, necesito que me permitan ir para abrir, para poder solventar algo. Yo creo que lo mismo, porque el tema de las tiendas es que, me imagino que el liquidador lo que estará es dando apertura a las tiendas más rentables, ¿no? No, de pronto no estar abriendo las tiendas que pues, le puedan seguir incrementando los gastos de manera Exacto, no, tan- y las tiendas que sean viables, que puedan estar en este momento, porque es que hay que tener en cuenta que hay muchos de estos establecimientos que no, pues los servicios los están adeudando. Se Ujú. supone que pues cuando ingresan a este tipo de procesos no se deberían suspender los servicios, pero pues también hay un punto donde ya hay unos locales que desde antes ya tenían unas deudas grandísimas de servicios. No sé, pude ver en las audiencias muchos comentarios de trabajadores que indicaban que habían ya locales donde habían desocupado y que ya no había mercancía Sí, para poder seguir ofertando. Entonces supongo que esto también será muchas de las condiciones que tiene en cuenta el liquidador para poder evaluar qué tiendas van a ser abiertas nuevamente y cuáles definitivamente ya no se pueden. sí, por ejemplo, yo vi en la audiencia a la apoderada de Nelco Densa que decía que le sugería al funcionario de las supersociedades que ordenara, o sea, dentro de ese auto que estos alimentos perecederos y todas estas cuestiones fueran concentradas en pocos lugares para seguir, o sea, para dejar de que la deuda con ellos sea creciente, porque decía que era como una deuda de más de 500 millones, algo así por el estilo. Exactamente, ¿no? Y que hay muchos locales que efectivamente siguen cerrados, pero los servicios siguen igual facturando y sí tiene sentido porque lo que se busca puntualmente es evitar más perjuicios tanto a los acreedores como a la sociedad, porque lo que se pretende es recaudar la mayor suma posible para poder pagar. Dice por acá Jamie que bueno, básicamente que es que están con turnos de 8 a 8 en Belmira, pero que el jefe de zona no quiere hacerlo rotar. Es que yo me imagino que por la orden que tienen, eh, que por la orden que tienen del liquidador, no me imagino que estén llamando personal de más, ¿no? Precisamente por lo mismo, porque a la gente que está yendo, pues se le está pagando diario, ¿no? Pero me imagino que también será esa la misma razón por la cual eh, se está haciendo de esta manera. Yo me imagino, y también esto para llamarlos a que todavía pues tengamos un poquito de fe en que el salvamento se va a presentar y que el informe que va a presentar el liquidador, eh, el liquidador va a ser favorable y pues se les llamará de regreso, ¿no? Paulatinamente, pues obviamente a las personas que continúen, porque yo me imagino que, que estarán ahorita inclusive buscando empleo o ingresos por otras partes, ¿no? Pero yo Sí, creería claro, ¿no? que si la recuperación se da, los primeros que llaman es a las personas que ya estaban en la Que están empresa. vinculadas y que sí, porque obviamente lo que se pretende también es, con este salvamento, es preservar esos empleos y que obviamente la empresa continúe desarrollando su objeto social, que se normalice su situación y pues Ujú. poder entrar a solventar todos esos gastos que ahorita están adeudando. Sí,
Sí, que dicen que el liquidador autorizó de 8 a 8 y prefieren hacer turno único. Igual, es que si rotan turnos, si por ejemplo en la tienda Belmira si van 4 y permiten que vayan 8, pues ya se les duplica esos gastos, ¿no? Exacto, pues el liquidador yo creo que adoptó esta medida pues evaluando la situación para por lo menos tratar de mantener a flote y pues vinculados a algunos de los trabajadores que en este momento están y que pues están pasando por una situación muy complicada al no tener sus ingresos común y corriente. Sí, Entonces sí se evalúa todo el tema. sí. Yo, o sea, yo lo que le diría pronto a estas personas es eh, eh, que hay que ser un poquito pacientes. Yo creo que el primer mes, que fue el plazo que dio el juez de las super sociedades, es eh, este, para presentar ese salvamento. Yo creo que tenemos que esperar lo mejor de ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, pues obviamente no sé el caso, pero como lo presentaron, pues a mí se me hizo un poco, o sea, en el sentido de, oiga, sí, está como interesante el tema bueno, pues los acreedores mismos reducen deuda o sea, capitalizando y pues obviamente solicitaron que condición que tiene que estar sí o sí es el cambio de toda la parte directiva y administrativa de la empresa, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que de pronto, la verdad, para los acreedores sería muy beneficioso. Es que realmente yo creo que ellos también luchan por este salvamento, porque es que el impacto social que esto tendría y económico sería siempre delicado. O sea, no en vano creo que se ha manifestado y por parte del promotor que inclusive hasta de presidencia ha tenido algunos requerimientos para informar la situación, porque es que realmente el impacto sería fuerte Sí. por la cantidad de empleos que genera esta empresa, pero esperemos a ver qué tal sea el salvamento. Tienen un mes pues, para presentar ese inventario, esa información financiera para saber si efectivamente cumplen con ese patrimonio negativo. Si es así, pueden continuar con el proceso y pues se seguirán todas las demás etapas que es como correr traslados de inventario, conceder por un término específico, también darles el espacio para que presenten las objeciones, si están de acuerdo o no con el inventario que se presentó, con la información Sí. que se presentó, y pues ya entrar a evaluar la oferta que hagan los acreedores respecto a si es posible con esa inversión de dinero que van a hacer, pagar todo lo que se les exige o lo que les exige el decreto 560 para poder dar el salvamento como tal. Ahí nos dice Jamie que, bueno, que el liquidador había dado una orden, pero que al parecer no se está cumpliendo. Entonces, digamos, en un caso de estos, ¿ha pasado? O sea, que digamos el liquidador autoriza algo y las personas encargadas dentro de la empresa no la cumplen, digamos, y si ha pasado en esos casos, ¿qué se puede hacer? Cualquier incumplimiento a este tipo de órdenes, de igual forma se deben informar al liquidador. Lo que les decía, a partir de la semana pasada, cuando se decretó la liquidación, todo contacto es directamente con él para que él pueda entrar a evaluar y si esa situación amerita que haya algún tipo de pronunciamiento también por el juez del Ok. concurso. Ahí me imagino que si es del caso y llega a ser así, pues evidentemente, Jamie, lo que yo te recomendaría es si puedes documentar esa situación, y por documentar me refiero a, no sé, graba no sé, envía la orden pues da cuenta de lo que está sucediendo y informarlo al liquidador, porque pues, según lo que nos dice Mariel, puede inclusive haber una orden del juez y para que se, Sí, se ahí se acate, ¿no? entraría a evaluar. Exacto, porque si el liquidador como tal da este tipo de órdenes, es precisamente buscando preservar lo que aún queda para poder mantenerlo a flote mientras se da el salvamento. Entonces, si hay algún tipo de incumplimiento a las órdenes que él ha dado, es importante informarlas para que ella entre a evaluar y pues tomar las medidas del caso o si amerita algún tipo de pronunciamiento por parte del juez también. Vale, pregunta por acá Milena, yo creo que ya podemos ahorita ir cerrando por temas de que Instagram no nos deja estar más de una hora.
El Ok. liquidador decide quiénes llaman a trabajar, Ah, es decisión de la delegada, o sea, se la delega el jefe de zona. Pregunta Milena. em, bueno, esta sí ya es una pregunta muy específica, pero supongo que el liquidador obviamente se apoya pues con esos jefes de cada uno de los establecimientos, porque también Son los que hay conocen, que ¿no? entender que son muchas, exacto, conocen el manejo del negocio, sus trabajadores también, los que tienen a su cargo, y pues son muchos establecimientos a nivel país, demasiados departamentos, entonces supongo que también se apoyará en ellos para poder tener conocimiento y pues tomar las decisiones de quiénes van a entrar o a retornar en estos días. Bueno, yo creo que lo que te decía, yo creo que podemos ir cerrando, pero entonces no sé si de pronto quieras tú dar como alguna especie de conclusión, algún mensaje, algo para todas estas personas que nos están viendo. Sé que la mayoría es gente que trabaja ahí o que tiene como algún interés dentro, o sea, que está como en expectativa de la situación. ¿Qué puedes decir así a manera de conclusión antes de cerrar? Bueno, yo sé que sí, de las personas que nos están viendo en este momento, hay muchas personas vinculadas con Justi. Bueno, obviamente entiendo que la situación es muy difícil. Yo creo que la entidad de la superintendencia también lo entiende, por eso ha dado varias oportunidades para que se pueda recuperar la empresa. También se tiene en el radar y obviamente no se desconoce que el impacto social y económico sería duro para el país. Se está otorgando esta nueva oportunidad. Yo sé que es a veces difícil entender porque obviamente ustedes están en otra posición donde sus ingresos han cesado, donde están en una posición difícil, la seguridad social, todo lo demás y pues obviamente todos los seres humanos requerimos atender nuestras obligaciones. Lo que quiero decirles es que se está haciendo todo lo posible, todo lo que legalmente se puede hacer y que obviamente hay unos términos por cumplir. Si las cosas se pudieran dar de otra forma y atenderse un poco más ágil, se haría, pero la ley nos otorga algunos términos y se deben cumplir, se está haciendo todo lo posible. Yo creo que se ha visto también en todas las audiencias públicas la voluntad de la entidad en apoyar a la empresa, en apoyarlos a todos para que los empleos se puedan mantener, la empresa pueda seguir a flote, pero pues todo esto depende ahorita de la oferta que realicen los acreedores. Entonces, ante cualquier inquietud, ustedes saben que pueden acudir tanto al liquidador si ya ven alguna o alguna otra situación diferente o que amerite alguna parte de intervención anticipada por parte de la superintendencia, pues también están los canales de atención por parte de la superintendencia y todos los datos del proceso. Bueno, dame un segundito, espérame acá, espérate ahí. Listo. Nada, quiero agradecerte, Mariel, por aceptar la invitación, por estar aquí, eh, porque entiendes muy bien de, pues, estos procesos de insolvencia, además prestas tus servicios para la entidad en estos asuntos, para las super sociedades. Quiero agradecerte a ti por aceptar la invitación, a toda la gente que se conectó, que estuvo por acá. Quiero decirles que si de pronto se perdieron el directo o algo de lo que hablamos, pues va a estar disponible en un ratico aquí en mi perfil, también en YouTube. Yo voy a estar poniendo el enlace ahí en historias para que estén pendientes y se lo puedan ver completo. Intentamos resolver la mayor cantidad de dudas. Bueno, principalmente Mariel, intentamos resolver la mayor cantidad de dudas que se pudo. Y nada, de verdad, muchas gracias. Porfa, te dejo para que te despidas y nada, No, que muchas gracias muchas gracias a ti, Jordan, por la invitación. Muy halagada con tu invitación. Espero haber podido resolver algunas dudas o contextualizarlos un poco con lo que está pasando. Ha sido un placer para mí haberlos acompañado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos, que pasen una buena noche, que descansen, nos Gracias, vemos feliz en una noche. próxima, en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.